Despite how you feel, I've been keeping you tight. In the morning after, in the morning light. You've been acting nasty and I've been feeling fine. Everyone around can see that you're running wild. No, no. No, 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 no. No, no. Bueno, aquí seguimos, haciendo un poco de kilómetros por la España profunda. No sé si se ve la aguja ahí atrás. Todo llanura, llanura, no sé cuántos kilómetros de recta. Ayer hicimos una recta de 26 kilómetros, creo. Vaya aburrimiento de carretera. Estos cazurros son la hostia. Bueno, a ver dónde comemos hoy. Son ahora mismo las 12:30. Y llevamos unos 20, a ver, casi 30 kilómetros llevamos ya. Un par de orillas, porque ya levantémonos a las 9:00 entre que desarmemos todo el chiringuito, que tenemos ahí un poblado hippie de la hostia, desayunemos colacao con croissants y demás, lavemos todos los platos, las potas mejor dicho, lavémonos un poco y pa'lante, y va un rato, ya paremos a desayunar unas fresas picaes, que traía unas pocas de fresas, y a ver un chaval que estaba ahí con la transhumancia de los Vega, el linuje. Así que nada, poco a poco para adelante y a ver dónde paramos a comer en un par de horinas. O las 2:30 o por ahí, donde cuadre. ¡Epa! Aquí estamos. Ahí está Uge cocinando la lata de comida. Unos buenos garbanzos de bote para mí y unas fabas de lata para ella. Comida cicloturista total. No sé si se verá ahí. Un pequeño parque que encontremos en... ¿Cómo se llamaba? Celestinos de Valderabuey o no sé, un nombre muy raro. No sé qué, del Campos o... No sé, porque llevamos pasando 200 pueblos por aquí. Entre bancales de patatas y granjas enormes de vacas ahí hacinadas a presión. Pueblo está de puta madre, la verdad. Una iglesia ahí viejísima ahí atrás. Llevamos ya 48 kilómetros creo. A ver dónde encontramos hoy un poco de cobijo para dormir y tal. Y a ver si me echo un poco de crema. Tengo unas patas ya que parecen el palo de un churrero.